Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Introducción, sexta parte. El Señor continuó. Srila Vyasadeva ha resumido en el Vedanta Sutra los significados directos de los mantras de los Upanishads. Desafortunadamente, tú no tomas su significado directo. Indirectamente, tú los interpretas de una manera diferente. La autoridad de los Vedas es indiscutible y tiene validez sin ningún lugar a dudas. Y todo lo que se declare en los Vedas debe ser aceptado por completo, pues de lo contrario, uno desafía la autoridad de los Vedas. La caracola y el estiércol de vaca son el hueso y el excremento de dos seres vivientes, pero debido a que los Vedas los han recomendado diciendo que son puros, la gente los acepta como tales en virtud de la autoridad de los Vedas. Lo que se trata de decir es que uno no puede imponer su razón imperfecta por encima de la autoridad de los Vedas. Las órdenes de los Vedas deben ser obedecidas tal como están, sin ningún razonamiento mundano. Los supuestos seguidores de los preceptos védicos elaboran sus propias interpretaciones de dichos preceptos y de esa forma establecen diferentes grupos y sectas de la religión védica. El señor Buda negó directamente la autoridad de los Vedas y estableció su propia religión. Por esa razón, únicamente, la religión budista no fue aceptada por los estrictos seguidores de los Vedas, pero aquellos que son supuestos seguidores de los Vedas son más dañinos que los budistas. Los budistas tienen el coraje de negar los Vedas directamente, pero los presuntos seguidores de los Vedas no tienen el valor de negarlos, aunque indirectamente desobedecen todos los mandatos de los Vedas. El señor Chaitanya condenaba eso. Los ejemplos que el Señor presentó de la caracola y el estiércol de vaca son muy apropiados en relación con esto. Si uno arguye que como el estiércol de vaca es puro, el excremento de un brahmana erudito es aún más puro, su argumento no será aceptado. El estiércol de vaca se acepta y el excremento de un brahmana de elevada posición se rechaza. El Señor continuó. Los preceptos védicos son autorizados en sí mismos, y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas, desafía su autoridad. Es una necedad pensar que uno es más inteligente que Srila Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en sus sutras, y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar personalidades de menos importancia. Su obra, el Vedanta Sutra, es tan deslumbrante como el sol del mediodía, y cuando alguien trata de dar sus propias interpretaciones acerca del autorrefulgente Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta cubrir este sol con la nube de su imaginación. Los Vedas y Puranas tienen la misma e idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender, en fin de cuentas, como la absoluta personalidad de Dios que posee absoluto poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe estar completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal. La descripción impersonal que de la verdad absoluta hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano del todo absoluto. Las características personales del Señor son completamente diferentes a todas las clases de características mundanas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y son partes integrales del Todo Supremo. Si las partes integrales son personas individuales, la fuente de donde emanan no puede ser impersonal. Él es la persona suprema en todas las personas, entre todas las personas relativas. Los Vedas nos informan que de Él, Brahman, emana todo, y en Él descansa todo, y después de la aniquilación todo se funde únicamente en Él. Por consiguiente, Él es la máxima causa dativa, causativa y acomodadora de todas las causas. Y estas causas no pueden atribuírsele a un objeto impersonal. Los Vedas nos informan que Él solo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, Él lanza su mirada sobre la naturaleza material. Antes de que Él lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica. Por lo tanto, su mirada no es material.
La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando el Señor lanzó su mirada sobre la naturaleza material. Así pues, la evidencia que hay en los Vedas prueba que, por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales y una mente trascendental. Estos no son materiales. Por consiguiente, su carácter impersonal es una negación de su carácter material, pero no es una negación de su personalidad trascendental. El Brahman se refiere, en definitiva, a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma es el aspecto localizado que el Brahman tiene dentro de todas las clases de cuerpos materiales. Finalmente, la comprensión del Brahman supremo es la comprensión de la personalidad de Dios, conforme a toda la evidencia de las escrituras reveladas. Él es la fuente máxima de los Vishnu Tattvas. Los Puranas también son suplementos de los Vedas. A un hombre ordinario le resulta difícil comprender los mantras védicos. Las mujeres, los Shudras y las supuestas castas superiores de doble nacimiento son incapaces de discernir cuál es el sentido de los Vedas. Y en consecuencia, para explicar las verdades de los Vedas, se elaboran el Mahabharata y los Puranas de una manera fácil de entender. Brahma, en sus oraciones ante el niño Sri Krishna, dijo que no existe límite de la fortuna de los residentes de Braja Bhumi, encabezados por Sri Nanda Maharaj y Yashoda Mai, debido a que la eterna verdad absoluta se ha convertido en su pariente íntimo. Un mantra védico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos, y aún así anda más rápido que todos y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia de las características personales del Señor, aunque sus manos y piernas son diferentes de las manos, piernas u otros sentidos mundanos. Por consiguiente, el Brahman nunca es impersonal, pero cuando esos mantras se interpretan de forma indirecta, se piensa erróneamente que la verdad absoluta es impersonal. La personalidad de Dios y la verdad absoluta está colmada de todas las opulencias y por ende tiene una forma trascendental de plena existencia, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, ¿cómo puede uno establecer que la verdad absoluta es impersonal? El Brahman, estando colmado de opulencias, se sobreentiende que posee múltiples energías y todas ellas se clasifican en 3 categorías de acuerdo con la autoridad del Vishnu Purana 6760, el cual dice que las energías trascendentales del Señor Shri Vishnu son principalmente 3. Su energía espiritual y la energía de las entidades vivientes se clasifican como energía superior, mientras que la energía material es una energía inferior que brota de la ignorancia. La energía de las entidades vivientes se denomina técnicamente Kshetraya. Esta Kshetraya Shakti, aunque tiene la misma calidad que el Señor, debido a la ignorancia es dominada por la energía material y en consecuencia padece de toda clase de sufrimientos materiales. En otras palabras, las entidades vivientes están localizadas en la energía marginal que se encuentra entre la energía superior, espiritual, y la energía inferior, material. Y en proporción al contacto del ser viviente, ya sea con la energía material o con la espiritual, la entidad viviente se sitúa en niveles de existencia proporcionalmente superiores e inferiores. Como se mencionó anteriormente, el Señor está más allá de las energías inferior y marginal, y su energía espiritual se manifiesta en 3 diferentes fases, como existencia eterna, como bienaventuranza eterna y como conocimiento eterno. En lo que respecta a la existencia eterna, esta la dirige la potencia Sandhini. De forma similar, la bienaventuranza y el conocimiento son dirigidos por las potencias Hladini y Sambit, respectivamente. Él, en su carácter de supremo Señor energético, es el controlador supremo de las energías espiritual, marginal y material. Y todos estos diferentes tipos de energía están relacionados con el Señor mediante el servicio devocional eterno. Así pues, la suprema personalidad de Dios está disfrutando en su forma eterna y trascendental. ¿No es asombroso que alguien se atreva a llamar no energético al Señor Supremo?
El Señor es el controlador de todas las energías y las entidades vivientes son partes integrales de una de las energías. Por tanto, hay un par de diferencias entre el Señor y las entidades vivientes. Entonces, ¿cómo puede uno decir que el Señor y las entidades vivientes son una misma y única cosa? En el Bhagavad Gita también se dice que las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor. Según los principios de la íntima correlación que hay entre la energía y el energético, ambos, además, no son diferentes entre sí. Luego el Señor y las entidades vivientes no son diferentes, tal como en el caso de la energía y el energético. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego son todos energías inferiores del Señor. Pero las entidades vivientes son diferentes de todas ellas por ser energía superior. Esa es la versión del Bhagavad Gita 7, 4 y 5. La forma trascendental del Señor existe eternamente y está llena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel que no crea en la forma del Señor es sin duda un demonio infiel, y como tal es un intocable, una persona non grata, que no debe ser vista, y un objeto idóneo del castigo del rey del infierno. A los budistas se les llama ateos porque no respetan los Vedas, pero aquellos que desafían las conclusiones védicas, como se mencionó anteriormente, simulando ser seguidores de los Vedas, son en verdad más peligrosos que los budistas. Shri Vyasadeva ha tenido la gran gentileza de recopilar el conocimiento védico en su Vedanta Sutra, pero si uno oye el comentario de la escuela Mayavada, representada por la Shankara Sampradaya, se desviará del sendero de la comprensión espiritual con toda certeza. La teoría de las emanaciones es el tema inicial del Vedanta Sutra. Todas las manifestaciones cósmicas son emanaciones de la absoluta personalidad de Dios, realizadas por sus diferentes energías inconcebibles. El ejemplo de la piedra de toque puede aplicársele a la teoría de la emanación. La piedra de toque puede convertir en oro una ilimitada cantidad de hierro y a pesar de ello permanece tal como es. De forma similar, el Señor Supremo, mediante sus energías inconcebibles, puede producir todos los mundos manifestados y aún así Él permanece completo e inmutable. Él es Purna, completo, y aunque un número ilimitado de Purnas emanan de Él, Él sigue siendo Purna. La teoría de la ilusión que la escuela Mayavada presenta es definida sobre la base de que la teoría de la emanación provocaría una transformación de la verdad absoluta. Si eso fuera así, Vyasadeva estaría equivocado. Para evitar esto, ellos han presentado hábilmente la teoría de la ilusión. Pero el mundo o la creación cósmica no es falso, como lo sostiene la escuela Mayavada. Simplemente no tiene existencia permanente. Algo que no es permanente no puede decirse que es totalmente falso. Más, el concepto de que el cuerpo material es el yo es erróneo sin lugar a dudas. Pranava Om, o el Omkara de los Vedas, es el himno primordial. Este sonido trascendental es idéntico a la forma del Señor. Todos los himnos védicos están basados en este Pranava Omkara. Taptuam, así, no es más que una palabra secundaria de las escrituras védicas y por consiguiente, esta palabra no puede ser el himno primordial de los Vedas. Shripada Shankaracharya ha hecho más énfasis en la palabra secundaria Tat Tuam, así, que en el principio primordial Omkara. El Señor habló así acerca del Vedanta Sutra y desafió toda la propaganda de la escuela Mayavada. Bhattacharya trató de defenderse y defender su escuela Mayavada mediante un malabarismo de lógica y gramática, pero el Señor lo derrotó mediante sus poderosos argumentos. Él afirmó que todos estamos relacionados eternamente con la personalidad de Dios y que el servicio devocional es nuestra función eterna para intercambiar los trazos de nuestras relaciones.
El resultado de esos intercambios es el de alcanzar el prema o el amor por Dios. Cuando se logra tener amor por Dios, el amor por todos los demás seres sigue automáticamente, debido a que el Señor es la suma total de todos los seres vivientes.